No hay algo que le funcione bien a todo el mundo y de hecho, cuando hablamos de rutinas matinales, pues está claro que lo que yo os cuente aquí, algunas cosas las vais a poder aplicar, otras no tanto. Habrá ciertas tareas que en vuestro caso personal, bueno, pues las hacéis y os funcionan de maravilla. Entonces, es algo bastante individual. Aún así, he decidido hacer este episodio explicando un poco cómo son mis mañanas, sobre todo qué cosas me funcionan mejor y peor, y os quiero contar qué aspectos considero fundamentales para crear una buena rutina matinal, para ser productivo, para sacar adelante todo aquello que nos propongamos y sobre todo terminar el día con la sensación de que hemos hecho aquello que teníamos que hacer. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en la newsletter en lifters.es, en la que cada semana comparto más contenido vía email y sobre todo voy contando un poco mi día a día, comparto por ahí rutinas de entrenamiento, de vez en cuando también os regalo algún recurso para que podáis aplicarlo a vuestra planificación. En definitiva, estamos formando una comunidad muy chula y os animo a que si todavía no formáis parte de ella, bueno, pues os apuntéis en lifters.es. Lo dicho, el tema de las rutinas matinales engancha bastante, más que nada también por la curiosidad de saber, oye, a ver, esta persona lo que hace por la mañana nada más despertarse, porque veo que tiene una vida súper productiva, que hace un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que hace por la mañana cuando se despierta? Sale a caminar, toma un café, desayuna, no desayuna, hace ayuno, se pone directamente a revisar los mails, toma un poco el sol. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que podemos hacer a lo largo de la mañana, pero cómo nos despertamos está claro que es súper importante de cara a cómo afrontamos el resto del día. Imaginad por un momento que yo me despierto, me levanto y lo primero que hago es sumergirme en redes sociales, empezar a mirar notificaciones, mensajes directos, empezar a contestar comentarios. Eso, que podemos pensar que puede suponer 5 o 10 minutos, al final se convierte en media hora, una hora o incluso más. Esto puede desembocar, y muchas veces lo hace, en, por ejemplo, que ya nos dé la sensación de que hemos perdido un montón de tiempo, que ya, por ejemplo, no hemos salido a dar un paseo, que, por ejemplo, no hemos hecho aquello que la noche anterior nos habíamos propuesto hacer. En definitiva, es una hora, hora y pico que ya hemos estado sumergidos ahí en redes sociales y que de una forma u otra nos ha hecho perder, en cierto modo, la mañana. Por eso, una de las cosas que mejor me viene a mí es evitar redes sociales a primera hora del día. Y con redes sociales también puedo englobar aquí el tema del mail u otras cosas que me pueden hacer perder también un poco el foco en las cosas importantes que quiero sacar. Evidentemente, los mails también son importantes, puede haber cosas que requieran mi atención en ese momento, pero normalmente se puede dedicar 1 o 2 minutos a echar un vistazo en general para ver si todo funciona, para ver si todo está en orden y a partir de ahí dedicar un bloque a lo largo de la mañana a contestar esos mails y no hacerlo nada más despertarnos. Así que bueno, esta sería mi recomendación número 1. Luego hay otra cosa importante. Evidentemente, cualquier persona que tenga una buena rutina consolidada cada mañana es porque ha probado un montón de cosas ya. Yo no puedo decir que mi mejor rutina es hacer esto, esto y esto si yo solamente he hecho esas cosas durante X años y no he probado otras cosas diferentes. Igual me estoy perdiendo otra forma alternativa de mejorar mis mañanas haciendo algo que no conozco todavía. Entonces, lo mejor es probar a hacer un poco de ejercicio, probar a tomar café, probar a hacer ayuno intermitente, probar a desayunar nada más despertarnos, probar a empezar a trabajar nada más empezar el día o hacerlo cuando pasan 2 horas. Evidentemente hay que probar porque cada caso es un mundo, así que en este caso, si queréis una buena rutina matinal, lo único que tenéis que hacer es probar diferentes cosas y quedaros con aquellas que más os funcionan. Dicho esto, ¿qué cosas considero que para mí, en mi caso particular, me van bien y sobre todo me ayudan a gestionar mejor el día a día? Terminarlo diciendo, bueno, pues he hecho aquello que tenía que hacer o por lo menos he cumplido con aquellas tareas más importantes que me había marcado. Bueno, pues lo primero de todo, nada más despertarme, la gran mayoría de los días, es verdad que esto va variando un poco, pero normalmente es así, lo que hago es hacer algo de ejercicio físico, doy un paseo y tomo un poco el sol. Esto, algunas personas pueden decir, bueno, ya, pero es que en mi caso particular prefiero hacer esto otro porque prefiero dar ese paseo y tomar un poco el sol a media mañana para despejar un poco. Bueno, pues puede ser perfectamente válido. Yo lo hago así porque a primera hora del día, lo primero, que no me apetece tanto desayunar y lo segundo, no tengo el foco suficiente como para ponerme a trabajar o hacer ciertas tareas que requieren de un esfuerzo cognitivo. Es decir, yo me puedo levantar y ponerme a contestar un mail, lo puedo hacer perfectamente, pero estoy convencido de que si lo hago después de dar este paseo, de tomar un poco el sol y posteriormente desayunar, pues voy a contestarlo mucho mejor, de manera más rápida, más productiva y sobre todo voy a dedicar menos tiempo a esas tareas.
Entonces, en mi caso particular, lo primero que hago es un poco de ejercicio físico, ya digo, dando un paseo, tomando un poco el sol, tomando un poco el aire, y a partir de ahí, el segundo punto que me marco es algo súper importante para mí, preparar las comidas. Algunos diréis, pero preparar las comidas, ¿para qué, Iván? Si realmente eso lo puedes hacer en cualquier momento del día, no hace falta que lo hagas ya. Vale, pues yo después de probar un montón de alternativas diferentes, de por ejemplo hacerme la comida por las mañanas nada más despertarme, de hacerlas en el momento que voy a comer, de hacerlas a mitad del día, de hacerlas el día antes para el día siguiente, he probado un montón de opciones diferentes y al final lo que mejor me resulta es hacer la comida todas las mañanas para ese mismo día y de esta forma, cuando llega la hora de comer, pues no tengo que recurrir a hacerme algo rápido, a hacerlo de manera un poco más precipitada, con elaboraciones más sencillas, en definitiva. De esta manera me aseguro que voy a tener la comida preparada y es un lastre que me quito a nivel mental, de ya no tengo que pensar en esto a lo largo del día porque lo tengo hecho. Por lo tanto, es una parte importante el comer bien, el elegir buenos alimentos y si lo hago a primera hora, después de, como digo, este paseo, tomar un poco el sol y demás, bueno, pues me ayuda sobre todo a gestionar mejor la parte de la alimentación. Así que bueno, esta sería otra de las cosas que llevo haciendo un montón de años ya y que de hecho he recomendado en muchos otros episodios a cualquier persona que quiera empezar a comer mejor. Así que bueno, lo podéis probar y como digo, se puede hacer en muchos momentos del día, pero a mí, a primera hora de la mañana, es cuando mejor me resulta. Y el tercer punto, después de esto, evidentemente ya he desayunado, bueno, pues sería la revisión y la planificación de tareas. Aquí normalmente podemos utilizar diferentes estrategias como el enfoque 1-3-5, que se basa en definir un objetivo principal para el día, 3 objetivos menos importantes y 5 actividades pendientes de completar. Esto a lo que nos ayuda es a gestionar mucho mejor las prioridades. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues hoy es importante sacar X tarea adelante, grabar este podcast, ¿no? Bueno, pues esto es importante y lo tengo que hacer sí o sí. Vale, pues esta tarea es la número 1, después de todo lo que he comentado. Luego puedo definir 3 objetivos menos importantes, como pueden ser, bueno, pues publicar un post en Instagram o ir escribiendo, por ejemplo, la newsletter, que la puedo ir escribiendo a lo largo de los días y por lo tanto no es algo que tenga que sacar hoy sí o sí. Y luego pasaríamos ya a las 5 actividades pendientes de completar, que son 5 cosas que al final del día las puedo haber hecho o me puede haber quedado alguna pendiente, sin que ello repercuta de forma negativa en la productividad que haya tenido. ¿Por qué? Porque el objetivo importante que le tenía al primero ya lo hice, porque los 3 objetivos de apoyo también les he cumplido y porque estas 5 tareas son más secundarias y puedo ir sacándolas adelante según vaya pasando el día. Es decir, puedo completar las 5 o puedo completar 3 de 5, 4 de 5, 2 de 5, el resto van quedando para el día siguiente, pero sé que cuando termine el día voy a tener la sensación de que lo más importante se ha realizado y de que esto que es menos importante puede seguir pendiente para el siguiente día, porque no corre prisa. Así que bueno, hay muchas formas de planificar las tareas, de revisarlas, de por ejemplo planificar el día. Yo básicamente es como lo hago, aunque evidentemente depende también de cada semana, porque puede haber semanas en las cuales tienes otras muchas cosas en la cabeza pendientes y este plan que he comentado de paseo más sol, luego preparar las comidas y revisión y planificación de tareas, bueno, pues puede cambiar un poco, puede modificarse, evidentemente es flexible, así que lo importante de todo es tener algo, un esquema con el cual sepamos que funcionamos bien a lo largo del día y a partir del cual podemos hacer ciertas modificaciones o ajustes en base a esos imprevistos que van surgiendo y que no teníamos en mente. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Os he contado un poco básicamente lo que a mí me funciona. Podéis cogerlo como ideas, podéis probar, podéis incluirlo a vuestra rutina matinal o directamente utilizarlo a modo de prueba para ver si os viene bien o si os viene mal. Así que nada, lo dicho, espero que este episodio os haya resultado, como siempre digo, de ayuda, de interés. Muchas gracias, como siempre, por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, allí donde me escuchéis. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.